Hola, muy buenas tardes. Me presento a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Soy su compañero y alumno Eduardo Robles, presentando la actividad número 2 de esta unidad 3 llamada Elementos de Impacto Ambiental en Simuladores. Presento un simulador que simula el efecto de la descarga de aguas residuales en el oxígeno disuelto de un río o arroyo. La actividad consta de 3 problemáticas, el caso número 1, 2 y 3. Todo esto que nos muestra todos estos datos brindados por esta gráfica y estas tablas que nos envía el profesor, nos van a ayudar para resolverlas una por una. En el caso número 1 tenemos que una planta tratadora de aguas solo dispone de pretratamiento y descarga su efluente en un río pequeño. Las características de corriente y descarga podemos apreciarlas aquí. El flujo en la corriente superficial, en los datos del río, tenemos que es 5.787 y en la descarga tenemos que es 0.463. El oxígeno disuelto en el río es de 7.5 y en la descarga residual es de 2. El DBO a 20 grados centígrados tenemos que en la corriente superficial es de 2 y la descarga residual es de 200. La temperatura tenemos que en la corriente superficial es de 20 y en la descarga residual es de 28. Muy bien, como podemos observar, los datos ya están puestos en esta tabla. El área de sección transversal del río es de 13. Las constantes también las podemos apreciar aquí. La velocidad del río es de 0.48 y la distancia al punto crítico es de 28.72. Como vamos a ver un poquito más a detalle, mencionando uno por uno de los criterios. Muy bien, tenemos que el tiempo transcurrido hasta el punto crítico fue de 15 horas, debido a que si observamos en esta tabla, el OD desciende hasta 5.70 y después vuelve a subir a las 19 horas. El tiempo fue de 15 horas. La distancia desde el punto de descarga hasta el punto crítico tenemos aquí que fue de 25.98. 25.96, perdón. La distancia que tenemos aquí es de 25.96. El déficit crítico de DO tenemos que es de 3.28 y la concentración mínima de DO en miligramos por litro es de 5.70. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos efectivamente que a las 15 horas obtuvo un valor mínimo de 5.70. Después se fue yendo hacia arriba. Para el caso número 2 tenemos que un complejo turístico en la ribera de un río dispone de un PTAR y descarga su efluente en un arroyo cercano. Las características de la corriente y descarga podemos ver aquí que de flujo en metros cúbicos por segundo, en la corriente superficial es de 5 y en la descarga es de 0.2. El oxígeno disuelto es de 8 y la descarga es de 1. En el río la temperatura es de 20.2 grados centígrados y en la descarga es de 15. El DBO a 20 grados centígrados es de 2 en la corriente del río y en la descarga son 100. Tenemos que el área de sección transversal en la corriente es de 8. La velocidad de consumo de oxígeno a 20 grados centígrados en un día es de 0.3. Es 0.2, una disculpa, y el 0.3 es de reoxigenación. Vamos a ver aquí estos datos. Una vez inducidos estos datos, obtenemos esta tabla en donde nos dice que el tiempo transcurrido
en- desde el punto de descarga hasta obtener el punto crítico es de 68 horas o 2.83 días. Pues al obtener 6.83, de nuevo vuelve a subir a 6.84 a las 72 horas. Como podemos observar en esta gráfica, no hay una elevación, sino que permanece abajo a las 72 horas. Tenemos también que el déficit crítico de DO a las 68 horas es de 2.15. La concentración mínima de DO es de 6.83, como lo decimos. Y la distancia hasta el punto crítico tenemos que es también de 159.12 kilómetros. Vemos en esta gráfica que efectivamente a las 68 horas aproximadamente alcanza el valor de 6.83. Tenemos aquí los valores en esta tabla con esta ecuación que nos brinda también en los apuntes, en las notas, lo que acabo de comentar, 6.83 y 2.15 en la concentración déficit crítico de DO. Para el caso número 3, tenemos que una planta textil descarga su afluente en el río cercano. Las concentraciones están apuntadas de nuevo en esta tabla, en donde el flujo en metros cúbicos por segundo en el río es de 15 y en la descarga es de 0.5. El oxígeno disuelto en miligramos por litro es de 7 en el río y la descarga es de 1. La temperatura en el río es de 15 grados centígrados y en la descarga es de 26 grados centígrados. El DBO a 20 grados centígrados en el río es de 1.5 y en la descarga residual son 300. El área de sección transversal es de 20. La velocidad de consumo de oxígeno es de 1.5 y la velocidad de reoxigenación es de 2.1. Una vez capturados estos datos, tenemos aquí en la gráfica una aproximación de que a las 10 horas en su punto más bajo, su punto crítico, tenemos un valor de 4.78. Al recurrir a la tabla a la izquierda vemos que efectivamente a las 10 horas alcanza el punto crítico en miligramos por litro, que es 4.78. A partir de ahí vuelve a subir. El déficit crítico de DO es de 4.20 miligramos por litro. Y la distancia en kilómetros, la distancia desde el punto de descarga hasta el punto crítico es de 27.90 kilómetros. Podemos corroborar esto en esta otra tablita que viene con la gráfica, al ver que 4.20 y 4.78 son los datos correspondientes. En días 4.42 sería, en horas serían 10. Podemos ver aquí que el área de sección transversal en metros cuadrados tuvo una relevante influencia en el periodo tan corto de recuperación hacia niveles de oxígeno superiores. En el caso número 3 se muestra un área de sección transversal un poco más elevada que en los otros dos casos. Viendo este esquema de un río, vemos cómo es que desciende a las 10 horas y se puede recuperar otra vez tras ese tiempo, una vez alcanzado el punto crítico de 4.20 miligramos por litro.